Buenas tardes, docente y compañeros. Soy estudiante del programa de Maestría en TIC para la Educación de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Por medio de la presente exposición voy a realizar un análisis sobre la evaluación en el aula de clase, teniendo en cuenta algunos casos de Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional. Esto es con el fin de realizar la actividad final de la evaluación del curso de evaluación del aprendizaje en fase 3. Soy Angie Vanessa Morales García. En primer lugar, tenemos el caso número 1, en donde Lucía es una docente que se caracteriza por ser muy rigurosa. Cada viernes, terminando la semana, lleva a cabo un pequeño examen a sus estudiantes y guarda el registro de sus resultados. Al finalizar el bimestre, mira sus resultados y obtiene la calificación para cada estudiante. En este caso tenemos tres preguntas importantes que vamos a analizar. La primera pregunta es, ¿qué evidencias de aprendizaje recoge Lucía? Como podemos darnos cuenta, Lucía, su evaluación está basada en una evidencia de aprendizaje cuantitativa, numérica, es decir, ella cada semana determina ciertos contenidos para dar a sus estudiantes y al finalizar la semana realiza una evaluación en donde recoge como las notas de lo que ella considera los estudiantes pudieron llegar a aprender. En la segunda pregunta tenemos, ¿consideran ustedes que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? Considero particularmente que no es suficiente, ya que el estudiante muchas veces no es capaz o no puede o no procesa la información de la misma manera como el docente idealizaría que debería ser. Es decir, seguramente la docente Lucía realiza una evaluación con preguntas muy puntuales acerca de un tema en donde puede ser que el estudiante lo haya interpretado de una forma diferente o lo pueda colocar en práctica de una forma diferente. Por lo tanto, no recibiría la apreciación que quizás alcanzó al final de la semana. Además de esto, tengamos en cuenta que un examen escrito está muy reducido a palabras o al lenguaje escrito que a veces el estudiante no logra traducir o no logra plasmar como lo piensa. Muchas veces el examen escrito limita la imaginación o la creatividad del estudiante para colocar en práctica sus aprendizajes. En tercer lugar, ella nos dice el caso número 1, qué le sugerirían a Lucía para mejorar su práctica evaluativa? Desde mi punto de vista, le sugiero que realice actividades más prácticas, en donde el estudiante pueda desarrollar y pueda sobre todo demostrar las habilidades que él desarrolla a lo largo de los contenidos. Puede ser actividades más prácticas como exposiciones orales, puede ser también obras de teatro, pinturas, también trabajos en grupo, trabajo de campo, en donde se vea más el desarrollo o la incorporación del aprendizaje en el medio o en el contexto donde está el estudiante. Luego tenemos el caso número 2 en Colombia Aprende, en donde nos habla de Mario. Dice que Mario usa múltiples fuentes de información para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. En ocasiones recoge evidencias mediante conversaciones informales, recoge los cuadernos esporádicamente, pide a los estudiantes que creen obras de teatro a partir de lo aprendido, les plantea proyectos para que apliquen su comprensión sobre los temas vistos en clase, usa rúbricas y lleva un portafolio con sus anotaciones. Estas evaluaciones le ayudan a saber qué tipo de actividades de refuerzo deben enviar a sus estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año y es importante que los estudiantes se pongan al día. En este caso número 2 tenemos 4 preguntas importantes. En la primera pregunta, ¿qué fortalezas demuestra Mario en sus prácticas evaluativas? Una fortaleza evidente del docente Mario es que le gusta llevar el aprendizaje a la práctica.
Le gusta que los estudiantes aprendan un contenido y sobre todo aprendan a utilizar ese contenido, aprendan a verbalizar, a exponer, a llevar ese contenido a su contexto por medio de todas estas actividades tan importantes como son las conversaciones informales. Las conversaciones le permite primero al estudiante exponer sus ideas sobre lo aprendido, le permite al estudiante respetar y entender las ideas o los conceptos aprendidos de sus demás compañeros y le permite al estudiante el intercambio de conocimientos que muchas veces es muy enriquecedor entre pares, ya que a veces entre ellos mismos son capaces de comprenderse mejor y de tener una mejor comunicación que muchas veces con nosotros los docentes, ya que nosotros a veces damos tendemos a ser como muy conceptuales a la hora de hablar de algún contenido. En cambio, los estudiantes cuando tienen conversaciones informales pueden expresar lo que interpretaron de lo aprendido. También lo que son las obras de teatro son muy llamativas para ellos. Es una forma diferente para ellos de aprender y de colocar en práctica lo aprendido. Y además de eso, otro punto muy importante que utiliza él son los proyectos de comprensión lectora, ya que eso permite al estudiante construir su propio aprendizaje por medio de la interpretación de textos escritos. En la segunda pregunta está, ¿qué fuentes usan como docentes para evidenciar el aprendizaje? Personalmente, como docente, me gusta utilizar primero la observación estructurada con los estudiantes, observar bien su desempeño, observar bien su avance, teniendo en cuenta, claro, una rúbrica que me permita estructurar lo que voy a observar, que específicamente en qué me quiero fijar. También otra fuente que utilizo particularmente son los debates, los foros, las exposiciones. Me gusta también trabajar utilizando textos escritos, comprensión lectora. Es también importante utilizar las ayudas audiovisuales, los videos, los audios, las películas, las canciones. Todo esto permite realizar actividades que uno puede evidenciar el aprendizaje de los estudiantes. En tercer lugar está la pregunta, ¿los resultados de las evaluaciones son solamente para enviar planes de refuerzo? En este caso de Mario podemos observar que él utiliza ese portafolio de anotaciones y esos resultados para verificar cuáles son las falencias de los estudiantes y poder diseñar planes de refuerzo. En este caso, él utiliza en ese sentido, ya que para él es importante ir trabajando a la mano de los planes de aula. Para él es importante que los contenidos que se están plasmados en los planes de aula pues se estén evidenciando los estudiantes, y si él no los evidencia por medio de sus anotaciones, pues entonces de esa manera sabe qué puede reforzar en el estudiante. En este caso, él sí lo utiliza para eso. Como última pregunta, ¿qué otras decisiones puede tomarse a partir de los resultados obtenidos? Otras decisiones que uno puede tomar por medio de estos resultados, en primer lugar, podría ser verificar que nuestro proceso de enseñanza esté siendo factible y esté siendo de verdad efectivo en los estudiantes, que ellos estén aprendiendo por medio de este proceso. Segundo, viendo el avance, la evolución del estudiante, porque puede ser que haya comenzado con grandes dificultades, pero no ha alcanzado completamente los desempeños esperados, pero sí ha avanzado un poco en el proceso. Y esto permitiría validar un poco más el esfuerzo que ha tenido el estudiante. Principalmente pues también crear planes de refuerzo para que pueda fortalecer lo que el estudiante no ha logrado alcanzar.
Y también otras decisiones que se podrían tomar sería poder reajustar los planes de aula de acuerdo primero a lo que el estudiante está logrando alcanzar, segundo, de acuerdo al contexto, a la necesidad del estudiante, al ritmo de aprendizaje del estudiante. Permite una variedad de acciones que lo que buscan es mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante. Muchas gracias, que estén muy bien, feliz tarde.